Vamos a meter en nuestra entrevista central, ya tenemos a Álvaro Pan en el estudio, pero vamos a recapitular un poquitito para que vos también, obvio que seguro lo escuchaste, pero entiendas la cuestión, así que en la charla estamos todos más o menos a la misma altura. Ahí está. Sí. El viernes de noche se confirmó lo que hasta entonces era un rumor. M24, la radio vinculada al MPP, anunció a sus poco más de 40 trabajadores que el medio estaba atravesando un proceso de cambios de propietarios y que en principio se perderían todos los puestos laborales existentes. Sí, el anuncio generó reacción, por supuesto, de los trabajadores y sobre todo de los más notorios que salieron de forma dura a cuestionar la manera en la que se informó acerca de sus despidos. Sí, vamos a las primeras repercusiones. El lunes, Justicia Infinita sale por última vez al aire en M24. En una reunión que acaba de terminar, las autoridades de la radio nos informaron que básicamente estamos todos despedidos. Escribió Gonzalo Camarota sobre las 20 horas del día viernes, en las que fueron sus primeras declaraciones públicas de las varias que tuvo en los últimos días. Posteriormente llegaron dos comunicados de M24. Uno de los trabajadores, aclaraciones y críticas al movimiento de participación popular en redes sociales, tanto desde sectores de la oposición como de militantes del Frente Amplio y del propio sector, ¿no? Y aunque hasta ahora los principales dirigentes del MPP han preferido mantenerse en silencio y de hecho les han dado bastante crítica por eso, fuentes consultadas dijeron que, tal como señaló la empresa, la decisión responde a lo que es un importante y acumulado esfuerzo económico que implicó para el sector mantener la radio al aire desde que empezaron con este proyecto en 2016, con pérdidas, que dicen ellos, de varios miles de dólares por mes. Sostener un proyecto como M24 requirió siempre de una altísima inversión. Su resultado económico fue deficitario mes a mes y la cantidad de anunciantes siempre fue reducida. Esta situación se repitió año tras año y aún así continuamos asumiendo las pérdidas porque sabemos el lugar que ocupa M24 en el dial, hasta donde pudimos, hicimos lo imposible para que siguiera ahí. Esto consignó la empresa en el segundo comunicado aclaratorio. Bueno, pero después de lo ocurrido el viernes, justamente, además de Gonzalo, fueron otras las voces críticas que apuntaron al sector político y a sus dirigentes por la falta de respuestas. Sí, uno de ellos fue Fernando Tetes, que dijo en un audio del que vamos ahora a escuchar un fragmento, dijo: conduje los últimos 20 años los actos del MPP y nunca le pedí nada, ni siquiera estando en la lista este año, porque antes que nada soy un tipo de sensibilidad de izquierda. Pero quiero decir que la gente que estaba debajo de la escalera y te abrazaba es la que hoy está vendiendo esta radio, decía Tetes, que también criticó duramente la forma en la que fueron echados. Y escuchamos ahora, dale. Quiero decir que la gente que estaba abajo de la escalera del MPP y te abrazaba es la gente que estaba vendiendo esta radio. Vamos a decirlo claramente. Después habrá trolls, bots y lo que quieran diciendo un montón de cosas más. Pero es así. Uno viene a esta radio pensando en que, como en todas cosas de la vida, el medio puede no funcionar, se puede fundir. Los que elegimos trabajar en la comunicación sin vender un aviso para estar en un lugar, o sea, los que hacemos comunicación de verdad y no porque pagamos un espacio, los que no le debemos nada a nadie, elegimos dónde podemos ir. Y sabemos que caminamos sobre el pretil. Muchos compañeros de acá se quedan sin trabajo. Lo que molesta, porque a veces se habla de la grieta, sos tupa, sos de derecha, sos de izquierda, sos no sé qué, uno piensa que hay cierta sensibilidad de izquierda. Uno encuentra compañeros con sensibilidad de izquierda, uno encuentra formas de comunicar con sensibilidad de izquierda. Agradezco muchísimo a la gente de todos los partidos, de todos los estratos que me han mandado mensajes hablando del respeto de la cuchara. No en vano estuvimos 20 años, donde hemos estado y seguiremos estando quién sabe dónde. Nunca va a haber una cáscara de banana para el que piense diferente y nunca va a haber una puerta cerrada para el que piense diferente, pero yo no hago política en la radio. Yo hago comunicación. Y a veces cuando puedo hago periodismo, pero básicamente comunicación, porque para ser periodista tenés que ser muy independiente y tenés que saber hacer periodismo, y yo en algunas cosas le he embocado y en otras no, pero me he dedicado a comunicar. Cuando decidí venir a esta radio lo hice por una sensibilidad en particular, sabiendo que se podía terminar, como se terminan todos los negocios que funcionan mal. ¿Quién le va a decir a alguien que haga caridad con el resto de los empleados? Si uno piensa que hay otro corazón, que la heladera está cerrada y que por ahí, bueno, capaz que el microondas no está calentando demasiado, pero la comunicación tiene un poquito de calor. Bueno, otro contexto también, ¿no?, que tiene que ver justamente con la gestión de M24 es que el MPP lo comenzó a gestionar a partir de 2016. Sí, de hecho ya había audiciones de José Mujica previo a eso, pero el vínculo oficial empezó en 2016. En ese entonces las negociaciones fueron llevadas adelante por el exministro del Interior fallecido, Eduardo Bonomi. Desde el MPP se aclaró en ese entonces y nuevamente ahora que en realidad la emisora estaba en manos de gente muy vinculada al sector, pero no estaba en manos de la agrupación política, sino que era gestionada por una sociedad anónima
anónima llamada Bonimar S.A. Y según informó el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, M24 es propiedad 100% de Andrea Martini, titular de la sociedad anónima, y también de una SRL que posee el 99% de M24 Maldonado. Bueno, Martini junto a Leticia Benítez, que forma parte de la Dirección Nacional del MPP, fueron las dos encargadas de alguna manera de informar a los trabajadores sobre la decisión empresarial. Y luego de todo este contexto, ahora recibimos, sí, en Las Cosas en su Sitio, al secretario general de la Asociación de Prensa del Uruguay, APU, y también representante de los trabajadores de M24, Álvaro Pan. Bienvenido, Álvaro. Buen día, Álvaro. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Correginos en algunos No. detalles, pero básicamente antes de entrar un poquitito en lo que pasó, quiero saber lo que va a pasar. ¿Hay novedades? ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores, sobre todo de los que se quedan sin trabajo, ¿no? Bueno, el lunes hubo una reunión en la DINATRA, seguramente ya ustedes lo saben. Se había convocado para el viernes, no se pudo concretar, se concretó el lunes esa instancia tripartita. Allí básicamente lo que planteó la Asociación de la Prensa es esto de la empresa tal como se nos comunicó el viernes, no tiene una marcha atrás, tampoco se sabe fehacientemente quiénes se harían de estas ondas, porque en la reunión del viernes nos dijeron que no había, que la pregunta sobre quiénes se iban a hacer cargo no era relevante, palabras textuales, y el lunes en la DINATRA, ante esa misma consulta, se respondió que hay una cláusula de confidencialidad con quienes se harían cargo de M24, que tampoco sabemos si se va a llamar así finalmente, de no revelar por el momento de quiénes se trata. Bueno, yo te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, hay mucha especulación sobre quién se queda con M24. Se ha dicho que es el grupo Wertheim, pero no se confirma esto. No se confirma, claro. ¿Ustedes tienen más datos de esto? No más que los que puedan tener ustedes, realmente. Y no es porque no los hayamos procurado, ¿no? Desde la Asociación de la Prensa hemos intentado... Grupo Wertheim, que para poner en contexto tiene hoy el Diario El Observador en Uruguay y varios medios en Argentina, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ese rigor periodístico con el que ustedes se manejan y nosotros también, hace que no podamos decir sí, es así, porque no tenemos ningún elemento que nos permita aseverarlo, más allá de que es vox populi, ¿no?, de que esto es así. Pero Álvaro, perdón, sí. El hecho concreto de los despidos, ¿cuántas personas hoy están formalmente despedidas? Y somos 42 personas despedidas. Digo somos porque... ¿Es la totalidad de la plantilla? Es la totalidad de la plantilla, así se nos transmitió el viernes, porque también se nos dijo que los nuevos empresarios de alguna manera pusieron como condición no tener ningún vínculo laboral preexistente. Entonces, al 31 de diciembre caen todos los contratos laborales. Sí, se nos dijo que, bueno, hasta el 31 de diciembre se iban a seguir abonando los salarios como correspondía. Y sobre esa condición de no tener ningún vínculo laboral preexistente, ¿les dieron algún detalle más de a qué se debe? Porque llama bastante la atención, ¿no? De hecho, con el Observador no fue así. Sí, por eso, capaz que hay una experiencia acumulada de los empresarios que no quieren tener empleados previos. Claro, porque digo, eso siempre puede traer, pensándolo desde el punto de vista empresarial, alguna consecuencia, ¿no? Quería hacerte una salvedad, corregime si me equivoco. 42 despidos, pero no quiere decir que sean 42 personas quienes se quedan sin trabajo. Debe ser más porque hay otro tipo de relacionamiento con la radio de otras personas. No, cuando digo 42 estoy incluyendo periodistas, técnicos, la gente que trabajaba en la web, también en redes. Gente que vende servicios y gente que estaba... o es relación directa de dependencia. La gente que vende servicios, no sé. Okay. Allí no creo que estén en estos... Hablamos de 42 en relación de dependencia. Exactamente, en diferentes relaciones de dependencia. Ahora sí que si podemos entrar en este tema... Está sobre la mesa el tema de la precarización de las relaciones laborales en los medios. Y esto lo deja otra vez en evidencia. De hecho, ustedes están yendo a reclamar un despido porque están, la mayoría, tengo entendido, o todos, en contratos de trabajo independiente, ¿verdad? Sí, no todos. No hay 26 personas que tendrían que tienen una relación laboral directa con la empresa como trabajadores. El resto sí. De dependencia formal, digamos. De dependencia formal, el resto son facturaciones.
facturaciones que en muchos casos la misma empresa para tomar, digamos, a ese trabajador o trabajadora le exigía que abriera previamente una empresa. O sea que sí está sobre el tapete una vez más el tema de la precarización laboral, que sabemos que existe en esta profesión, ni que hablar, pero en tantas otras, ¿no? Y esto como ahora con el sombrero de secretario general de APU, ¿qué visión tenés de este tema? Bueno, es una preocupación constante de APU eso, ¿no? Es no de ahora por este caso puntual, es un tema, es de los temas que venimos trabajando. Y cuando digo venimos, hasta me incluyo en una historia. Yo soy un dirigente bastante reciente, si se quiere, en APU, pero me consta, como afiliado que sí ya era, que este tema se viene trabajando y se viene tratando de encontrarle alguna forma. La pandemia cambió mucho también las relaciones laborales y se instauró con mucha más fuerza esta forma de trabajo, cuando no la precarización absoluta, ¿no? De trabajar absolutamente, claro. Entonces, bueno, sí que es una preocupación. ¿Y qué se puede hacer desde APU? Bueno, no sé, estamos tratando, claro, porque esto implica un trabajo, yo lo decía los otros días en otro medio, multidisciplinario, en el sentido de que, bueno, los trabajadores y trabajadoras desde APU tenemos que ponerle una mirada profunda a esto, pero también desde el Parlamento y de distintas organizaciones sociales hay que trabajar en esto. No se puede decir, bueno, ¿y qué hace o no hace APU? ¿O qué hace o no hace tal o cual? Esto tiene que ser un trabajo mucho más abarcativo en términos de sociales, porque debemos tener otra forma de relacionamiento laboral. Y otras seguridades a la hora de, todos podemos quedarnos sin la fuente laboral por alguna razón. Y de un día para el otro. Pero que tengamos las garantías, claro. ¿no? Que decir, porque no podemos llegar a esta instancia el lunes, por ejemplo, en la DINATRA, teniendo que incluir la cláusula de que se considere a todos los trabajadores y trabajadoras en un pie de igualdad en cuanto al vínculo laboral, cuando eso hasta ahora iba de suyo, ¿no? Álvaro, y en el Parlamento que mencionabas, ¿esto ha sido recogido? Me acuerdo una vez que Constanza Moreira dijo algo, no me acuerdo en relación a qué proyecto, pero dijo, antes de hablar de esto tenemos que hablar de la precarización laboral, que está creciendo y que también viene de la mano de la pandemia, como bien decías, pero no sé qué tantos pasos se han dado reales. Y bueno, en siempre hay otras urgencias, ¿no? Este es de los temas que no tiene mucha agenda, salvo en los momentos puntuales, ¿no? Cuando explota algo, entonces, todos decimos, tendríamos que trabajar en esto, pero después se va diluyendo porque las urgencias imponen otras agendas. Quiero preguntarte algo que capaz que es más global, pero seguramente también tenga una línea que tiene que ver con la explicación de por qué se hizo tan público y por qué todo el mundo habla del tema, ¿no? Muchos sin saber o muchos especulando. Porque por un lado hay una empresa que, como bien dice el comunicado, ¿no? Y acá me pongo en la pregunta justamente pensando en lo que ellos dicen, que mantenía la radio desde el inicio del proyecto con pérdida de varios miles de dólares, un esfuerzo económico con una altísima inversión y pérdidas que no llegaban a cubrir lo que pasaba en la radio. O sea, por un lado, esto es una empresa que en definitiva no le daban los números, ¿no? Y que tenía que cerrar. No sé si eso cabe alguna discusión sobre el tema, te lo pregunto por un lado eso. Y por el otro lado ese vínculo que se ata directamente con lo político, ¿no? Y por eso creo que también termina tomando otra relevancia. Esa vinculación directa o indirecta que se da con el MPP. ¿Cuánto se mezcla entre uno y el otro? ¿Qué valor le das o qué veracidad le das a esto de que la radio no daba, ¿no? números? ¿Y cuánto lo podés atar con lo político? Y digo, ¿hasta dónde hay una mirada diferente de uno y el otro lado? Bueno, yo estudié muchos años administración de empresas y cuando un proyecto fracasa, a veces es porque el proyecto de negocio no fue bien considerado. Y para eso hay acciones que se toman en determinados momentos de la vida empresarial. Yo creo que deben haber transitado por ese camino, pero evidentemente no habrán dado con la solución porque se llega a este punto. Digo que ¿entendés el cierre o te calza el cierre con lo que pasaba todos los días en M24?
pasa en todas las empresas. Claro. Cuando no dan los números, los empresarios cierran el negocio y los trabajadores quedan en la calle. Eso no es que lo apruebe. No resiste mucho. Pero claro, es así. Son las generales de la ley. Lo que pasa que siempre los más damnificados parece que son los trabajadores, ¿no? Porque bueno, así lo muestra la historia, más allá de que bueno, el empresario también si hizo una inversión y espera obtener determinados réditos, no los obtiene, también hay un perjuicio, ¿no? Pero en un mercado laboral cada vez más chico, ¿no? Porque todos sabemos que en este caso puntual de los medios de comunicación cada vez hay menos posibilidades y cada vez hay más gente queriendo ingresar, ¿no? Claro. Ahora, Álvaro, si vos escuchabas a Fernando Tetes, que lo acabamos de escuchar, y en base a lo que dice Taro también, me pongo un poco en abogado del diablo, parecía un modelo de negocio destinado a fracasar, porque ningún empresario pone plata y no recibe nada a cambio, o por lo menos se empieza a tener el semáforo en amarillo en algún momento, que creo es por donde venís vos, ¿no? O sea, a lo largo de todos estos años, del 2016, en estos casi 10 años, nunca hubo una luz amarilla diciendo, ojo que si esto sigue así se va a complicar, se cae. Bueno, no que nos llegara con esa intensidad, ¿no? Es decir, podíamos escuchar algunos comentarios, a veces cuando se hacían cambios y modificaciones tendientes a mejorar y que hubiera mejores ingresos, sobre todo por el lado de la publicidad, que no sé por qué razones no llegaron en una radio que ahora casualmente ha obtenido en las mediciones de audiencia un crecimiento inusual, y que uno dice, bueno, hace un mes estábamos festejando las mediciones, y un mes después estamos negociando en el Ministerio de Trabajo que se nos paguen los despidos. Puede ¿no? ser que esas mediciones hayan incidido en la decisión de compra del comprador, que no sabemos bien quién es. Y capaz que sí, pero bueno, de todas maneras es curioso porque si la empresa que se va a hacer cargo supuestamente... Dejás la plantilla, sí, claro. que es la que ganó. Cuadro que gana no se cambia. Pero además, vamos a ser sinceros, es decir, van a cambiar todo el perfil de la radio, ¿no? Porque si es ese grupo empresarial, el perfil no es el mismo. Entonces, ¿de qué le sirve que la radio haya crecido por este lado un 40% si yo la voy a trabajar por este otro? Otra audiencia, ¿no? de Claro, totalmente. La propuesta va a ser distinta. Totalmente. Álvaro, y siguiendo con lo que escuchábamos de Fernando Tetes, él habla de la sensibilidad de izquierda que faltó a la hora de manejarse con los trabajadores en todo el proceso. ¿En eso coincidís? Bueno, no voy a comentar lo que dicen otros colegas, porque yo como integrante del Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa, de verdad puede obviamente haber ingredientes cuando los medios de comunicación responden a fuerzas políticas. Pero a mí, de verdad, lo que me interesa es que hay una empresa, en este caso Bonimar, Sociedad Anónima, que fue la que me contrató a mí hace 9 años, y al resto de los trabajadores, ya sea en régimen de dependencia o de facturación, que cerró y que deja a los trabajadores en la calle. Los otros componentes políticos, eso, de verdad, no me corresponde analizarlos, por lo menos públicamente. Por supuesto que tengo mi opinión al respecto, ¿no? No lo voy a negar, que es un ingrediente que juega muy, muy fuerte, ¿no? A la hora de las consideraciones que se hacen. Digo, por algo también se ha expuesto tanto este tema, ¿no? Porque si la radio no tuviera un tinte político, seguramente esto pasaba más desapercibido, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, si esto sirve para que más que podamos... el tinte, la vinculación, quizás, ¿no? Yo te quiero preguntar justamente Sí. por la vida cotidiana de la radio en este tiempo. ¿Cómo fue el vínculo con el MPP? Bueno, yo prácticamente no lo tuve, salvo, no voy a negar que a mí quienes me convocan para trabajar allí, quienes me ofrecen el trabajo en su momento, fueron José Fernández, fallecido, y el ex ministro Bonomi, también fallecido. Me cuesta mencionarlos, porque bueno, fueron dos personas. Con José Fernández yo había trabajado en la radio
Yo en la radio ingresé en el año 2004, en realidad fui pasando por distintas funciones, pues yo ingresé como productor. Allí después, fui integrando como coconductor y coproductor otros programas de la emisora. Después tuve un tiempo en el que no estuve y luego me convocaron nuevamente hace, como decía, 9 años. Hizo en septiembre 9 años, pero no, mi vínculo no fue más allá de eso, ¿no? Es decir, la contratación inicial. Después no tuve ningún vínculo que me condicionara, vamos a decir, ni lo que hacía, ni lo que no hacía. ¿El MPP tenía incidencia en los contenidos de la radio? No, hasta donde yo sé. ¿En los programas, en los materiales que se daban al no, aire? No, yo mi vínculo con respecto a los contenidos era con el productor periodístico, Nelson Cecín, con el que trabajamos hasta ahora, y con él peloteábamos los temas, los entrevistados. Asumo que él sí tenía un vínculo tal vez más estrecho, pero mi vínculo a la hora del trabajo siempre fue con Nelson Cecín, y por ahí transitaba. Siempre, ustedes saben, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Bueno, no, yo preferiría tal enfoque, yo preferiría tal entrevistado. Digo, lo discusiones propias de una redacción, sí, o de una exacto, ¿no? ¿no? Quiero aprovechar porque me está mandando Fe que le consultaron a Sebastián Sabini, al senador Sabini, justamente, y tiene mucho que ver con esto del vínculo, ¿no? Entre el MPP, escúchalo. Obviamente que es una situación triste y dura, que muchos trabajadores queden, sin trabajo, es evidente, mi solidaridad con ellos, pero bueno, que hablen con quienes representan a la radio. Pero está ligada al MPP. Hablen con los responsables de la radio. ¿Qué dicen los responsables de la radio? Bueno, los responsables de la radio dijeron que a partir del 31 de diciembre cesaban todos los contratos de trabajo, y bueno, lo que ya les comenté. Pero digo, posterior a esos comunicados o posterior a esas reuniones, ¿tuvieron alguna otra comunicación? No. Tú mencionaste a las dos personas que se presentaron el viernes, Andrea Martini, que dijo, bueno, yo me presento acá como gerente administrativa de Bonimar Sociedad Anónima, que así la conocí desde el momento 1, ¿no? Desde hace 9 años. Y ella es integrante de la dirección del MPP. No sé si de la dirección, es integrante del MPP. No, de verdad que no. No me consta si se integra la dirección o no. La verdad que no. Tampoco me preocupó nunca, ¿no? Es decir, porque sí, claro. No me hubiera preocupado si hubiera tenido algún condicionamiento como tú consultabas, ¿no? Claro. Es decir, bueno, entonces ahí sí, voy por otro carril, si eran, ¿no? contenidos diseñados por el MPP o dirigidos por el MPP. Claro, no. ¿Y qué papel tiene la URSEC en todo esto, la Unidad Reguladora de los Servicios de la Comunicación? Porque las ondas son del Estado, deben ser autorizadas por la URSEC, debería darlo a conocer públicamente también. Sí, bueno, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, en la Dinatel, yo había hecho las consultas como directivo de APU, hasta hace, no sé, por lo menos 48 horas no había ingresado el tema en la Dinatel, no sé en la URSEC, digo, hasta donde yo sé tampoco. Hay plazos legales que corren en todo esto. Yo sé que los plazos legales también se pueden acordar y modificar. Bueno, todo es materia de negociación, ¿no? Pero efectivamente las ondas son del Estado, son de todas y todos nosotros. Y bueno, veremos también lo legal en ese sentido. Porque tengo ¿no? entendido que si se realiza una venta hay que esperar al menos 2 años para que la URSEC definitivamente adjudique al nuevo permisario o los nuevos permisarios lo que no le impide al nuevo permisario exacto, empezar a trabajar. Seguro, exacto, totalmente. ¿Es un escenario real que haya un rechazo de la URSEC a esta compra? Bueno, no sé cómo se va a comportar. Cambio de titularidad, mejor dicho. Sí, claro, cambio de titularidad. Bueno, la URSEC podría eventualmente hacerlo si encuentra en el proceso de transacción que hay algunos elementos que no amerita que se le otorgue la onda a ese grupo. ¿Cómo que no amerita? ¿Qué sería? ¿Sabés de qué posibles factores condicionarían eso? Bueno, pues yo qué sé, si yo me quiero hacer cargo de una emisora y tengo antecedentes penales, seguramente me van a impedir tomar contacto y hacerme cargo de una empresa, al menos de estas características, ¿no?
Cuestiones vinculadas a la extranjerización de los medios, domicilio fiscal. Bueno, ese es otro tema que junto con la concentración está en el centro de todo esto, ¿no? Te iba a decir, ¿no? Claro, porque estamos hablando... La ley de medios. Exacto, Claro. La ley de medios que está a medio, ¿no? Es decir, porque se hace una ley de medios, se modifica la ley de medios, se deja sin efecto la ley de medios, y qué ley de medios tenemos, ¿no? Sí, es decir, sí, ya ni sabemos qué ley de medios exacto, tenemos. Exacto. Y qué rige, qué no rige, y porque sabemos que se viola constantemente también. Hace relativamente poco tuve una instancia donde fui convocado por APU a Buenos Aires, en un encuentro de periodismo, y antes de viajar me preocupé especialmente de ver, bueno, cuál es la ley de medios que está vigente. Me fui con unos grandes baches, ¿no? Realmente no me hubiera gustado ir en otras condiciones, pero es así. Realmente tenemos una ley de medios que está medio ahí, que sí que no, y para recurrir a ella hay que hacer unos vericuetos bastante importantes sin llegar a tener una claridad con respecto a ese tema. Es muy doloroso eso también, de que no logremos como país tener una ley de medios más allá de quién sea el gobierno de turno. Claro, es de las políticas de Estado que tenemos que tener, así como sabemos que las ondas son del Estado, bueno, ¿qué las rige? ¿Qué nos rige? Debería ser mucho más claro, Y ¿no? además el cumplimiento. Además de que la letra no está clara hoy en día y que ha habido distintos Ni que proyectos hablar. y que no sabes en qué quedan, el cumplimiento de esa ley. Sí. Pero ¿y cuál es la explicación para que esa letra no esté clara? ¿Por qué? Y bueno, porque entiendo que hay intereses políticos contrapuestos, ¿no? Porque otra explicación no. Si la hay, yo no llegué a ella. El propio Estado también muchas veces se encarga en materia de medios de incumplir, ¿no? A nivel de medios públicos, por ejemplo, hay inequidades que rompen los ojos, ¿no? Y es el propio Estado que está manejando esas inequidades. Sí, claro. Imagínate de ahí para adelante. Ujú, totalmente. Voy a simplemente a dar respuesta a algo que tú preguntabas al principio y que al final me quedó sin responder. Les robo medio minuto. Y es que sí, luego del lunes hubo algunos contactos informales con el representante legal de la dirección, y estamos tratando de llegar a acuerdos. Esperemos que esto sea auspicioso, de que el próximo lunes en la DINATRA, la próxima reunión tripartita, tengamos la posibilidad, por lo menos en toda esta desgracia, diría yo, de llegar a un acuerdo con respecto a las liquidaciones de las fuentes. ¿Y qué tipo de acuerdos puede haber ahí sobre lo que es legal y que tienen que pagarles? Bueno, lo que pasa que allí... Y que se puede revelar, digo, también. No, está bien, porque en el punto 7 del acta que se firma en DINATRA, entre las tres partes, APU pide que se considere que quienes facturan, quienes han estado facturando y que notoriamente tenían una relación de dependencia, sean considerados en esa relación de dependencia. Eso es lo que se está tratando de llegar a buen puerto. Quiero pensar que así va a ser, tengo todas las esperanzas por el colectivo, ¿no?, de que así sea, así que bueno, la expectativa es llegar justamente al lunes con eso resuelto. Antes de esta comunicación estaban al día con temas salariales. Sí, totalmente, sí. Nunca hubo en ese sentido ningún atraso, no. Que a veces pasan los medios públicos también, por eso decía. Claro, no ha pasado. ¿Tienen expectativa real de cobrar los despidos? Sí. Tenemos... Más allá de los que están en planilla formalmente con la dependencia demostrada, digamos, hoy no. puedo decir que tenemos expectativas ciertas de poder hacerlo. Siempre en las negociaciones, hasta que está firmado, nunca nadie va nadie va a salir a gastar antes, pero la expectativa es de que sí, podamos llegar a ese punto, ¿no? Señores, 10 de la mañana, 35 minutos. Hay muchísimos mensajes, te imaginarás, como a vos también te deben haber llegado, como sé que le llegaron a otros integrantes. Tengo del el celular 24. apagado. Me imagino, porque debe estar prendido fuego por momentos Estos también. días han sido fatales. Sí. Para un lado y para el otro, ¿no? Y capaz que cerrar con eso también. ¿Qué reflexión te merece lo que termina pasando en redes a veces? Que obvio que no es la realidad de la vida, porque capaz que en el cara a cara la gente no te dice ni la mitad de lo que termina escribiendo en redes. Pero se descargó bastante violencia también sobre la gente que labura ahí, sobre el trabajo periodístico, sobre el tipo de encare. Hubo senadores. Bueno, por eso, de alguna manera no es solamente Juan Pueblo o nosotros, ¿no?, que podemos decir algo, sino también autoridades. ¿Cómo lo viste?
Yo tengo tal vez por un tema generacional, un vínculo con las redes que no es capaz el que puedan tener ustedes, ¿no? A pesar de trabajar en los medios. Para mí las redes son un insumo y en general trato de no hacerme eco y no participar. Pero... No, porque sobre todo cuando la responsabilidad no es solo personal, cuando integrás como integro un colectivo, en este caso como delegado de base de los trabajadores en la radio y como integrante del consejo directivo de APU, y hasta hace poco presidente de FEPALC, y me parece que me tengo que cuidar mucho de lo que diga, porque no es Álvaro Pan que está hablando, sino que atrás hay un colectivo. Y sí, y nunca quiero transitar por ese camino, porque además suelo calentarme con facilidad, y si entro en esa mecánica perversa de las redes, sé que... No se anima. Y capaz que no, así que trato de no entrar. Álvaro Pan, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes por devolverme un micrófono y auriculares. Vamos arriba.